Como inversor diría que he sido cocinero antes que fraile, he sido emprendedor antes que inversor y que, por tanto, creo que tengo una mirada muy empática cuando invierto, con una mirada muy empática hacia el emprendedor. Y luego, si tuviera que caracterizarme ya un poco más en general, diría que si hay un monte, pues yo soy la cabra, ¿no? Porque suelo tirar al monte. Montar una startup se ha convertido casi como una especie de categoría mental. Antes de montar una startup, como pudiera pensar o querer hacer alguien, pensaría en cosas como qué oportunidad estoy viendo que otros no han visto, por qué la estoy viendo yo y otros no, cómo de grande es el mercado o la oportunidad que creo que existe. ¿Qué tipo de medios van a hacer falta para construir el producto o servicio que estoy pensando? ¿Cuál va a ser la versión mínima de ese producto? ¿Cómo voy a conseguir a los primeros usuarios? ¿Cómo voy a recabar de manera sistemática el feedback de esos primeros usuarios para evolucionar el producto en una dirección que tenga sentido? ¿Qué inversión mínima voy a requerir? ¿A quién le voy a pedir ese dinero? ¿Lo puedo pedir de mi bolsillo? ¿Cuánto tiempo puedo estar comiendo solo ramen o noodles de microondas? ¿Cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo, al dolor, a la incertidumbre, al no? Todas esas son cosas que deberían formar parte de la reflexión, y en ese sentido yo creo que los Business Angels tenemos una responsabilidad, si quieres, que es la de, sobre todo Business Angels que hemos sido cocineros antes que fraile, ¿no? Que hemos sido emprendedores. Yo creo que tenemos una responsabilidad de dedicarle tiempo pro bono al ecosistema para que gente que esté haciéndose esas preguntas, pues no digo que puedan encontrar respuestas porque no somos oráculos, pero sí a lo mejor cajas de resonancia que les ayuden a considerar las dimensiones más relevantes de lo que se esté planteando. Es muy difícil decir que hacer algo por necesidad es un error, ¿no, Sheila? ¿Cuándo sería un error emprender? Pues yo creo que no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Si tienes un dinero ahorrado y por poco que sea, y te lo pules de una manera que no genera retorno en forma de aprendizaje, no investigas lo suficiente como para saber si estás montando una hoguera de billetes, pues hombre, claro que entonces es un error emprender, pero no es emprender en sí el error es cómo lo haces. Pues yo diría que, desde luego, si estás emprendiendo por necesidad, entonces por definición no puedes estar cometiendo un error, estás haciendo lo único que puedes hacer. Y luego el error es un gran compañero de viaje en el camino, al que hay que cuidar, con el que hay que saber relacionarse, del que hay muchísimo que aprender y con el que hay que tener mucho cuidado. En el fondo lo que quieres es iniciar un viaje en el que tu ciclo de aprendizaje, tu ciclo de comisión de errores sea muy alto, cometas muchos errores, el aprendizaje asociado a cada error sea súper alto, y sin embargo el coste asociado a cada error sea muy bajo. Si consigues básicamente cometer muchos errores, aprender mucho de ellos y que te cuesten muy poco dinero, entonces estás aprendiendo mucho a un coste muy eficiente, y eso es una señal de que estás en una senda positiva. Si tienes evidencia de justo lo contrario, es mucho mejor parar y reflexionar. Debería. Yo, como emprendedor, emprender es un camino de aprendizaje. A mis 47 para 48 años, esa es una de mis, yo diría, reflexiones recientes. Parece mentira que no venga con esa lección aprendida, pero es muy importante cualificar de la idea y tener en cuenta y tener presente que en el mundo del emprendimiento no es ajeno al resto del mundo. Aplican conceptos transversales que, si se te está ocurriendo una idea que te parece buena, lo más probable son que pasen dos cosas, o que pase al menos una de estas cosas. Una, que se le haya ocurrido a alguien más, lo cual no necesariamente es una mala señal, más bien lo contrario.
Dos, que se le esté ocurriendo a otras personas al mismo tiempo. Lo cual también es buena señal. Por eso de repente no surgen categorías en el mundo startup, ¿no? Oye, nadie había oído hablar del mundo Buy Now, Pay Later antes del año 2007, que se funda Klarna. Bueno, el cuño de Buy Now, Pay Later, compra ahora y paga después, realmente es posterior. Pero bueno, en cualquier caso, antes del 2010, 2015, diría, no existía la categoría mental. Ahora hay una eclosión mundial de modelos del tipo Buy Now, Pay Later. Bueno, pues eso habla de que efectivamente esa frontera no existe. Suele ser muy mala señal que se te ocurra una idea que a nadie se le ha ocurrido o que a nadie se le está ocurriendo, ¿vale? A lo mejor es una idea absolutamente genial, pero digamos que la necesidad de cualificar entonces es todavía mayor, porque cuando otros la están pensando o otros la están ejecutando, puedes hasta cierto punto, entre comillas, piratear, ¿no?, el checklist del otro. Dicho eso, no dejaría de tener yo mi propio checklist relacionado con las preguntas que comentábamos al principio. Sobre todo invierto en fintech. He aprendido, yo he empezado a invertir hace relativamente poco como inversor a partir de la venta de Aplázame, la segunda startup que monté. Llevo invirtiendo algo más o menos 3 años, ¿no? Es un ciclo todavía corto porque los ciclos de maduración de las inversiones en startups, pues yo todavía no he empezado ya tengo algún write-off, pues no puede ser de otra manera, ya he perdido todo el capital invertido en alguna de las startups por las que he apostado, pero hay otras que tienen trayectorias muy prometedoras, pero si van a terminar bien o no van a terminar bien, eso todavía no lo sé. Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que reconocer es que a mí me falta tiempo porque me faltan ciclos de inversión, que no sé si son de 5, 7, 9 años de media, a mí me faltan ciclos todavía. Pero sí, sobre todo invierto en fintech porque es lo que mejor entiendo. Pues creo que no, pero tengo experiencia con algo relacionado que sí me gustaría señalar. Fichar talento, encontrar talento es uno de los retos sistemáticos a los que se enfrentan las startups. Y desde luego, desde mi propia experiencia y por lo que oigo de gente que pertenece al ecosistema, la competencia por el talento es cada vez más feroz. En Aplázame tuvimos la suerte de tener fondeo suficiente como para buscarlo. Y tuvimos mucha suerte con el talento que encontramos. Cuando buscas talento, tratas de encontrarlo de manera sistemática, ¿no? ¿Cómo detectas talento? ¿Cómo originas candidatos? ¿Cómo detectas entre los candidatos aquellos que tienen ese talento que buscas? En Aplázame sacamos una conclusión que siempre me ha resultado interesante, que es que las personas que habían aprendido por sí mismas los conocimientos que iban a ser necesarios para su desempeño en la posición para la que se postulaban, solían tener un desempeño muy superior a aquellos que lo habían estudiado de manera reglada. Por ejemplo, el Chief Data Officer de Aplázame era un ingeniero superior de telecomunicaciones, con muy buenas notas en la carrera. Pero a él le había molado, lo que realmente le había molado de su carrera fue en el proyecto final de carrera aprender a programar en Python y aprender de aprendizaje automatizado por sus propios medios. Esta persona fue la que terminó construyendo el modelo de decisión, el modelo de scoring de Aplázame, un modelo pionero en España en el que se tomaban decisiones a tiempo real de crédito sobre gente que no se conocía. Un banquero hubiera dicho, eso es imposible. Jorge probablemente lo que no sabía es que eso era imposible. Jorge aprendió por sus propios medios, nadie le dijo que aprendiera Python. Y casos como ese, no es que los haya visto apuñados, porque ojalá, ¿no? Pero
pero bueno, también recuerdo el caso de Ana Suero, que entró como responsable de marketing y terminó orquestando y liderando la parte de producto de una manera absolutamente estelar, y fue alguien que lo aprendió otra vez por sus propios medios, ¿no? Yo pensaría una vez más en cómo puedo hacer para aprender con el mayor delta en aquello que me interesa. Eso es lo que desde luego recomendaría a cualquier persona que estuviera pensando en emprender. Trabajar, o sea, que haya diversidad en el equipo de todo tipo y condición, es un activo muy valioso. Hace mejor a la organización, la hace más potente. La diversidad no solamente tiene sentido formulada desde un punto de vista de igualdad, de oportunidad en el acceso, es también la expresión de una potencia que no consigues cuando tienes gente muy uniforme. Cuando tienes gente muy uniforme tiendes a producir pensamiento más uniforme. En una startup, que es un contexto tremendamente retador, que va contra la corriente del río, cuanta mayor capacidad para pensar de manera diversa tenga la organización por unidad de persona dentro de la organización, más rica, más potente, más ricas, más potentes y más variadas serán las ideas que surjan sobre cómo remontar ese río. Entonces, la diversidad no solamente es una expresión de un logro desde el punto de vista social o desde el punto de vista de derechos, es también un activo. Sí, sí tengo. Sí, sí, porque en Aplázame abrimos operación en México. He emprendido en Latinoamérica y he invertido en Latinoamérica, en startups en Latinoamérica. He sido cliente y volveré a ser cliente de una startup canaria. La empresa se llama Cuaderno, y es una startup ya consolidada que simplifica la emisión de facturas vía API en distintas jurisdicciones. Tienen una maravilla de producto. El fundador es Carlos y tenemos previsto volver a trabajar con ellos. Hay un estatus fiscal que yo creo que es atractivo y que desde mi punto de vista podría ser explotado de manera más sistemática, porque creo que se conoce poco y creo que puede ser muy interesante para fomentar la localización de empresas tecnológicas en Canarias. Hay un indiscutible pool de talento que a día de hoy creo que no tiene muchas opciones que no sean salir de Canarias para encontrar trabajo. Es verdad que ahora, que vamos a un mundo más remote friendly, probablemente eso esté cambiando, pero hay un pool de talento atractivo, hay universidades potentes de las que sale gente muy capacitada, y luego es un lugar climáticamente benigno y atractivo. Y yo creo que Canarias podría tener un programa de atracción de startups y de nomads que permitiera posicionar sus activos de una manera mucho más efectiva que lo que viene sucediendo ahora. Sí, sí, sin duda sí, sin duda sí. Mi posición es que, digo, en principio, cuantos más mejor en todos los sentidos, cuantos más emprendedores mejor, cuantas más ideas mejor, cuantos más inversores mejor, cuanto más capital mejor. Este mundo necesita arreglo, ¿no? Por un lado hay que arreglar y por otro lado hay que mejorar, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho talento y es fantástico que ese talento pues encuentre machimbre con el capital
con una idea y una ejecución como punto de encuentro. Tener evidencias de product fit, de encaje de producto. O sea, haber hablado con potenciales clientes que te hayan dicho inequívocamente: si este producto existiera, estaría dispuesto a pagar X. No le veo nada distinto, en el sentido de que es una forma de conseguir capital y eventualmente los tokens son negociables, igual que lo son las participaciones o las acciones en una empresa. El mundo tokenómico abre posibilidades nuevas que me resultan, en principio, muy sugerentes. Tienen un potencial de detonación imaginario increíble, pero en el fondo, esto es un security, ¿vale? Desde el punto de vista de la definición de lo que es un security en inglés o en Estados Unidos, ¿no? Es análogo a tener un título de propiedad como una participación o una acción, es negociable y por tanto estará un poco a los mismos efectos desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de derechos. A lo mejor lo que permite es que esos derechos eventualmente se asignen de una manera más eficiente o que se negocie de una manera más eficiente, o que no sea necesario un registro centralizado, pues porque a través del blockchain eventualmente de turno que se use, pues se puede tener una perfecta trazabilidad. Pero con lo que soy crítico es con ponerle el apellido cripto o el apellido token, y que eso simplemente por ese hecho eso presuponga la creación de valor. Aprender y escuchar antes de invertir, ¿no? Yo probablemente mi sugerencia sería: escucha 20 o 30 pitches, ¿no?, de startups y fuérzate a no invertir en ninguna para ir sacando conclusiones de cómo cuentan unos, cómo cuentan otros, qué te inspira más confianza, qué tipo de elementos son aquellos que te dan más seguridad, ¿no? Pero hay un lingo, un idioma que manejar. Si te dicen MRR, runway, safe, esas son palabras de uso común en ese espacio. Entonces, es bueno, pues eso, a día de hoy, como todo el conocimiento está en Internet, pues investigar. Pues eso sería un primer consejo. Un segundo consejo es que no invertir en nada que no se entienda. Porque hay veces que suena bien. Y esto va a ser la bomba ya, pero que no te lo sé explicar bien. Bueno, pues no deberías haber invertido, ¿vale? Invierte nada más en aquello que entiendas muy bien. La otra es tener, o sea, al final tienes que mirar evidencias de product fit y de go-to-market fit. Mi sugerencia es separarlas. Mucha gente habla de product market fit y ahí para mí se están mezclando dos cosas distintas, ¿no? Product fit es que haya usuarios que matarían si les quitas el producto. ¿Hay evidencia de que hay gente que mataría si le quitas el producto que le has dado? Sí, vale, pues hay entonces fuertes evidencias de product fit. Go-to-market fit, en cambio, es si tienes los procesos, la estrategia, la táctica, el equipo, como para encontrar sistemáticamente a esa gente que mataría si tuviera el producto y se lo quitaras. Y entonces buscar evidencias de product fit y de go-to-market fit me parece muy buena idea. Evidencias de go-to-market fit, pues crecimientos intermensuales de algunos de los KPIs más importantes que tenga la empresa, captación de clientes, etcétera, pues de doble dígito.